Entonces, uno de los detonantes que yo también podría decir que hoy en día no está dejando o permitiendo que muchos creyentes oren, que no quieren orar, Amén, es amén. porque somos malagradecidos. Inconstante. Gloria a Mire, Dios. yo creo algo, y esto lo he venido viendo ahora en la iglesia más moderna. Yo no llevo mucho tiempo en el Evangelio. Voy a cumplir 10 años en el Evangelio. Pero he escuchado muchos testimonios de hermanos que llevan mucho tiempo en el Evangelio. He visto inclusive prédicas, he visto testimonios, muchas cosas de hermanos del nombre, amén, de años atrás. Yo sé que la palabra nos manda en cierta manera a no comparar los tiempos, a no decir que este tiempo es mejor que el otro, eso nos manda. Pero hoy en día, ¿sabe algo? El pueblo automáticamente se ha enfocado tanto en la bendición que en cierta manera muchos pastores son los que han introducido al pueblo a eso. Amén. Estamos hablando del nombre. Gloria a Dios. No estamos hablando de otras iglesias, de los de prosperidad, no, del nombre. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy en día se empezó a meter al pueblo en la bendición. Dios te va a bendecir. Ajá. Dios te va a prosperar. Y hermanos, es verdad. El Señor es dueño del oro y la plata. Eso no hay excusa alguna. Pero algo que tenemos que entender es que no solamente la bendición del Señor es económica. Gloria a Dios. Hay bendición espiritual también. Hay bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Pero ahora el pueblo ya automáticamente se habla de bendición. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Automáticamente se va a la bendición material. Ven los billetes, las monedas. De una. ¿Ah? El auto, el cheque. la casa nueva, el auto. Bendición material, bendición material. La Pero diosa. digo, ¿dónde dejamos las bendiciones espirituales? Gloria a Jesús. Y una de ellas es el derramamiento de espíritu de oración en la Amén. iglesia. Gloria a Dios. Y esto nos lleva a entender, y lo que usted decía ahora, que se está alimentando más la carne que el espíritu. ¿Es verdad? Y la palabra nos dice que tenemos que hacer tesoros ¿a dónde? En el cielo. En En el el cielo. cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompe. corrompe. Pero cuando tú tienes tu carne más alimentada que tu espíritu, tú quieres hacer tesoros en la tierra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Sí. Por eso, discúlpeme para terminar, por eso el Señor mismo dijo, oiga, la vida del hombre no consiste en los materiales, Wow. no consiste en la riqueza, no consiste en todo lo que él tenga, sino es hacerse rico para con Dios. Aleluya. Amén. Y mi pregunta es, ahora que muchos ya se han introducido en esto, ¿cómo vamos a sacar al pueblo de eso? Gloria a Dios. ¿Cómo se saca ahora a mucha gente del pueblo de eso? La palabra enseña que esto no es con espada ni con ejército. Esto es con Con el Espíritu. el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo que tenemos que hacer es traer o dejar entrar de nuevo la palabra Amén. y volver a darle libertad Al al Espíritu. Espíritu. Amén, amén. Gloria a Dios. Viene a mi mente, la palabra de Dios dice que traigamos a nuestra memoria cosas, no cosas vanas, nada. Traigamos a vuestra memoria cosas buenas, ¿ya? Y viene a mi memoria tiempos antiguos, hablemos de la antigüedad, en los años, yo sé que los hermanos aquí no son de los años 80 ni de los años 70, no, nada de eso. Pero yo recuerdo que muchas veces cuando nosotros íbamos al culto, a la iglesia, que nos íbamos muchas veces a las 5 de la tarde para el culto, un culto evangelístico, un domingo por la tarde que empezaba a las 7 de la noche y llegamos a las 5, ya no encontrábamos dónde sentarnos. No encontrábamos dónde hacernos, Bendito Dios. porque era un clamor, era un lloro, era un ruego.
se sentía la presencia de Dios. Hermano, le cuento que muchas veces nosotros íbamos para el culto y a la cuadra de la iglesia, a la cuadra, usted dirá, no, este hermano está exagerando mucho, pero yo quiero decirle algo. En la unción y el poder que el Señor me ha dado por su Espíritu Santo, a la cuadra se sentía el poder y el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Se sentía el rocío del Espíritu Santo, se sentía la gracia. Pero era que allá llegaba uno y no había nadie sentado. Hasta que no empezaba el culto, nadie se paraba. Amén. Era una oración continua. Y invitaban al culto de oración a las 5 de la mañana y había gente desde las 3 de la mañana orando. Y no eran 2 ni 3. Era la congregación completa. Gloria Pero a Dios. ahora, no, hermano. Y tengo una historia aquí en la palabra de Dios que la quiero compartir. Así rapidito la quiero compartir con usted. Si usted quiere, usted tiene su Biblia ahí, cójala, amigo. Yo sé que usted tiene su Biblia ahí en el atril, en la sala de su casa. Cójala y comparta conmigo esta historia. En Isaías 38. Es una historia que todos los cristianos la conocemos. Creo que es una de las primeras historias que nosotros, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, nos encontramos con la enfermedad de Ezequías. Y miramos que dice la palabra que en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Así es. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y Jehová no oyó. Dice, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Bendito. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Aleluya. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y dile a Ezequías, Jehová Dios da vida. Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y cuántas veces usted, hermana, hermano, cuántas veces usted se ha visto en un problema, se ha visto en una dificultad. Y quizás usted ha vuelto su rostro a la pared y usted ha llorado, ha clamado a Dios. Y su problema es resuelto. Y se acaban las dificultades. Pero usted, como decía mi pastor, somos desagradecidos. Somos veleidosos, somos inconstantes. Es tiempo que nos levantemos. Es tiempo, hermano, antes de que el día aclare, antes de que la mañana llegue. Es tiempo de que usted se levante. Es tiempo de que se sacuda en el nombre de Jesucristo. Amigo que me escucha, si está conectado en esta noche, es tiempo de que usted se levante y Gloria a abra la Dios. puerta de su corazón. El Señor dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, adentraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Amén. Es una gran invitación a orar. Gloria a Dios. Sí, Yo Señor. te invito a orar en esta hora en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludamos también a nuestra hermana Paola Caicedo. Amén. Ella nos escribió aquí Mateo capítulo 26, verso 41. Y dice que uno de los motivos por los cuales nos cuesta orar es porque nuestra carne es débil. Y la palabra dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Amén. No podemos negar también No. que nuestra carne es débil, que es una lucha constante que tenemos también con nuestra carne. Pero es evidente que si nosotros, como decía ahora, somos agradecidos, gloria a Dios, como este hombre leproso que hablaba ahora,
ese deseo de ser agradecidos va a superar el deseo de la carne. Bendito Dios. Si nosotros nos damos cuenta cuán poderosa es la oración, como nos predicaba nuestro hermano Alfonso ahora, un hombre que ya estaba listo para morir. Pero dice que se volteó a la pared e hizo una oración, la cual Dios le dijo a Isaías: devuélvete. Ve y dile a ese hombre que he visto sus lágrimas y he oído su oración. Amén. Y dice la escritura que le dio 15 años más. Amén. Entonces vemos lo poderoso que es la oración. Amén, amén. Mas, sin embargo, cuando nosotros, no sé por qué lo podría hacer, por la falta de fe, quizás por andar preocupado de otras cosas, ignoramos lo poderoso que es la oración. Eso también le da más alimento a la carne. Cuando nosotros entendemos y tenemos como prioridad lo poderosa que es la oración, gloria a Dios, el deseo de ver la gloria de Dios supera la debilidad de la carne. Amén, amén. Pastor, mire, yo creo, me vino esto ahorita a la mente. Yo creo que cuando una persona está metida en la oración, no tiene problema en pedirle nada al Señor. Amén. Así Es más, aunque no se lo pida, el Señor se lo da. Ujú. Porque el Señor conoce la necesidad antes de que le pidamos. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Pero cuando usted está metido en la oración, usted ya tiene tanta confianza en esa comunión con el Señor, que usted en cierta manera descubre su corazón. Amén. Derrama su alma delante del Señor. Y recordemos, hermanos y amigos que me escuchan, la oración de Abraham. Abraham era un hombre que él tenía como prioridad a Dios. Sí, amén. Y fue tanta la prioridad de Dios para Abraham, que Abraham hablaba con el Señor. Cara a cara. Y cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice que por qué le iba a encubrir esto a su siervo, a su amigo Abraham. Y Abraham establece una conversación, una oración con el Señor. Empieza a hablar con Dios. Amén. Moisés, un hombre que subió al monte y habló con Dios. El hombre que le dijo al Señor que le mostrara su rostro, que lo dejara ver. Amén. Que él quería verlo. Vemos Josué, Aleluya. que en medio de la oración, en medio de una batalla, ordenó al sol que se detuviera y a la luna. Amén. Amén. Y se detuvo. David era un hombre que cautivó el corazón de Dios. Amén. Y así vemos a muchos. A Jeremías el Señor le dijo: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. No voy a mandar a nadie para que te responda. Yo mismo lo voy a hacer. Amén, amén. Daniel fue un joven que puso en cierta manera en prioridad al Señor. Y la palabra nos enseña que Daniel 3 veces al día, aleluya, tenía su prioridad, ya tenía su tiempo establecido para él hablar con su Dios. Y la palabra del Señor dice que Dios lo exaltó de una manera más que todos los babilónicos. Gloria sea el nombre del Señor Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, la oración sí Tiene- sirve. La oración tiene poder. Tiene poder la oración. Sí, amén. Amén. Dios, a través de la oración, hermanos, en cierta manera provocamos a Dios para que Dios cambie el ambiente. Amén. Amén. Para que Dios cambie el ambiente que se genere en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Amén, amén. Amén. Hoy en día vemos mucha gente angustiada, mucha gente preocupada. Pero la palabra del Señor nos dice que no hay autoridad sino es del cielo. Amén. Pero si nosotros nos mantenemos en oración, no vamos a tener autoridad. Amén. Ahora, yo quiero decir algo. Y es que, bueno, si usted quizás ha dejado de orar, si usted ha estado descuidando la oración, porque entiende que su carne le ha estado ganando la batalla, entiende que su carne ha sido demasiado débil, yo le quiero compartir algunos textos de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice
en Proverbios capítulo 19, versículo 15. Dice que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá de hambre. Amén. Gloria a Dios. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá de hambre. Un cristiano negligente va a padecer de hambre espiritual. Amén. Un cristiano negligente, gloria al nombre de Jesús. Sí, Señor. También dice la palabra Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Aquí también hay algo poderoso. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Uno de los motivos principales también por los que hoy en día muchos creyentes no quieren orar es porque están dejando de creer, como dijo Pablo, como algunos lo tienen por tardanza, de que el Señor viene pronto. Amén. Cuando un cristiano, un creyente, gloria a Dios, está expectante de la venida del Señor. Amén. Gloria a Dios. No hay quien lo detenga en la oración. No hay quien lo detenga en la búsqueda de la gloria de Dios. Sí, Señor. Porque nosotros somos conscientes que hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser trastocadas por el Señor. Amén. Nosotros reconocemos que necesitamos que nuestros rostros resplandezcan como resplandecía el rostro de Moisés cuando bajaba del monte Sinaí. Y solamente la única manera de llegar a ese nivel es hablando con Dios cara a cara. Es subiendo al Sinaí hablando con Dios. Amén. Entonces, uno de los motivos principales por lo que muchos creyentes hoy en día no quieren orar es porque se han olvidado que Cristo viene. Amén. Y es lamentable, pero aún dentro de la iglesia, muchos se olvidan que Cristo viene. Pastor, mire, yo quiero decir algo que usted tocó ahí muy importante. Gloria a Dios. A mí me gusta esto que le voy a comentar. La verdad que este texto lo trato de traer siempre a mi vida. Y es uno de los textos que me inspira mucho. Y dice Lucas capítulo 2, versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Anuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, Wow. sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Amén. Amén. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Gloria a Dios. Lo que usted decía, pastor, cuando uno espera verdaderamente, uno se tiene que estar allí en oración, orando. ¿Y sabe algo? El Señor Jesucristo, a Él no lo conocía mucha gente. Hasta que empezó su ministerio. La palabra de Dios nos dice que cuando empezó el ministerio, su fama se extendió, se regó. Amén.
Pero al Señor no lo conocía mucha gente hasta que Él empezó su ministerio. Ujú. Cuando Él salió, regresó del desierto, regresó en el poder del Espíritu. Amén. Pero había estado 40 días y 40 noches en ayunos y oración. Amén. Cuando Él vuelve en el poder del Espíritu. Y el mismo Espíritu extiende la fama del Señor. Pero mire algo tan importante. Que los sacerdotes, Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes en ese entonces, aleluya, eran la máxima autoridad espiritual del pueblo. Y quizás mucha gente los conocía. Amén. Pero no tenían, en cierta manera, lo que tenía el Señor Jesús, Amén. que era el ayuno. Los demonios a ellos no lo buscaban. ¿Cuánta gente endemoniada había en el pueblo? ¿Cuánta gente enferma había en el pueblo? ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos cojos? ¿Cuántos leprosos? Amén. ¿Cuántos necesitados? Pero Anás y Caifás, ninguno de los fariseos pudo hacer algo por ellos. Hasta que vino Jesús en el poder del Espíritu. Amén. Porque la oración te lleva a eso. La oración rompe todo yugo. Sí. Amén. Toda necesidad que nosotros tengamos, en cierta manera, en oración. La oración, hermanos, quita el miedo. La oración te levanta. La oración te despierta. La oración extiende tu fe. La oración, hermanos, mejor dicho, mueve la mano de Dios para que el Señor haga todas estas cosas en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Uno de los motivos también que puedo encontrar en la palabra de Dios, por el que quizás muchos creyentes hoy en día no quieren orar. Quizás algunos, también ha pasado, no saben orar. Ujú. Ya, ha pasado que hay gente que quiere orar, tiene deseo de orar, pero no sabe orar. Amén. Y yo compartí un texto al principio donde hubo un discípulo que se le acercó al Señor y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan le enseñó a sus discípulos. Si usted está pasando por esa situación, si usted ha dejado de orar porque considera que no sabe orar, acérquese a alguien. Gloria a Dios. Acérquese a alguien que usted considere que tiene un buen testimonio, que usted considere que es un hombre, una mujer de oración, y pídale que le enseñe a orar. Acérquese a su líder, a su pastor y dígale, sabe, yo estoy pasando por esta situación y yo necesito y deseo que me enseñen a orar. En este momento no tengo tiempo para explicarte ciertas cosas, pero hazlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Otro motivo también por el cual muchos quizás han dejado de orar es porque ya no están encontrando delicia o deleite en la presencia del Señor. Ujú. Amén. Están encontrando más deleites en otras cosas que en la presencia del Sí, Señor. amén. 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 Y es que, pastor, cuando un creyente se empieza a enfriar, cuando un creyente deja que la carne le tome ventaja, es muy difícil retomar. Es difícil. No es imposible, No, pero sí le es difícil. es duro. Amén. Sí, es difícil. Le es difícil retomar. Sí. Y mire, muchas veces la oración no es necesario hacerla tan larga. No, El Señor Jesucristo, cuando resucitó a Lázaro, solamente dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y después le dijo, quita la piedra. Lázaro, ven fuera. Amén. Punto. Amén. En esto que hablaba de que han perdido, quizás muchos creyentes han dejado de orar porque han perdido el deleite de estar en la presencia de Dios. Ujú. Gente que incluso ha dejado de alabar a Dios. Usted lo ve en el templo, brazos cruzados, o Amén. mientras los demás alaban, ellos están sentados. Han perdido el total deleite, el total anhelo de estar en la atmósfera de Dios, metidos Sí, en la Señor. presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice en Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida,
Y luego dice, en tu Hay presencia plenitud de gozo. hay plenitud de gozo Gloria a Dios. y delicias a tu diestra. Para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. O sea que si usted ha dejado de encontrar delicias en la presencia del Señor, si usted ha dejado de deleitarse en la presencia del Señor, si usted ha dejado de sentir plenitud en la presencia del Señor, déjeme decirle que usted está pasando por una situación peligrosa. Amén. Usted necesita urgentemente ayuda espiritual. Amén, Usted amén. necesita urgentemente acercarse a alguien. Primero, para que le asesore bíblicamente, y segundo, para que lo ayude a introducirlo de nuevo en lo que es la oración y el ayuno, Sí, y Señor. todo lo que tiene que ver con la presencia. Amén. ¿Qué quiere decir, hermano Alfonso? Bien, Hermano, que es duro, es difícil y da tristeza, hermano, da, no sé, impotencia, hermano. Ver hermanos que antes los veía uno en el espíritu, hermanos que antes no cesaban de orar, hermanos que los veía uno llenos, y ahora su oración no se escucha. No hay un lamento, porque yo creo que la oración debe venir acompañada con lamento, con lloro. ella tiene que venir sazonada. Cuando usted está orando, hablando con Dios, y de un momento a otro usted ya no es capaz, sino que usted irrumpe en llanto, y es porque su oración ya está llegando a su cauce, llegando a lo que usted quiere, y está llegando a lo que Dios quiere que su oración llegue. Yo mirando aquí, así, mirando acá algo, dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 38, dice: si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado en tu nombre. Mira lo que dice el 39, y me gusta. Dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Dice: su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Bendito Dios. Bendito Jesús. Cuando usted ora, así sea el problema que usted tenga, la dificultad que usted tenga, pero cuando usted ora en el Espíritu, usted busca a Dios en oración. La palabra de Dios dice aquí que su asunto, aleluya, será resuelto. Él dice que estará su oído atento a la oración de este lugar. Y Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. ¿Sabe por qué este mundo está como está? Porque usted y yo hemos dejado de orar. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué este mundo, esta pandemia está como está? Y muchos dicen que esto dentro de 2 años se va a terminar. Mentira, esto no se va a terminar. ¿Sabe por qué? Porque la venida del Señor está muy cerca, y Él dice que cosas peores vienen para esta tierra. Y dice la palabra de Dios que tenemos que estar en ayuno y en oración. La palabra de Dios dice: bienaventurado cuando el Hijo del Hombre venga y os halle haciendo así. ¿Cómo? Orando, ayunando, buscando. Hablando mal de mi pastor. No.
Es que mi pastor, esto es que mi hermano, esto es que mi hermana, esto es que mi esposa, esto. No, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Orando los unos por los otros. Cuando el Rey aparezca en las nubes, entonces usted puede salir triunfante de esta tierra, pero tiene que orar. Yo le digo es que tiene que orar. Amén. Tenemos que orar.